Era mi primer año como profesora en la universidad en 1975, hasta que uno de los alumnos se me declaró. Solo me reí de su audacia, pero no esperaba que esa risa nerviosa cambiaría el curso de mi vida para siempre. Mi nombre es Carlota Jiménez, tengo 26 años, y acababa de llegar a la Ciudad de México desde Guadalajara, con una maleta llena de libros de García Lorca y sueños de formar mentes jóvenes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi departamento en la colonia Roma era diminuto. Mi salario apenas me alcanzaba para sobrevivir, pero cada mañana caminaba por los pasillos de la UNAM sintiendo que finalmente estaba donde debía estar. En mi clase de literatura iberoamericana había 23 estudiantes, pero solo uno me robaba el aliento cada vez que participaba. Emilio Santamaría, 22 años, ojos café intenso, siempre en primera fila con una pasión desbordante por la poesía que hacía que mis clases cobraran vida. Cuando discutíamos a Neruda, citaba versos completos de memoria. Cuando hablábamos de Sor Juana, sus comentarios eran tan brillantes que yo misma aprendía cosas nuevas. Al principio pensé que era solo admiración profesional. Un estudiante excepcional, nada más. Pero después llegaron los poemas. Una tarde de octubre, después de mi explicación sobre 20 poemas de amor y una canción desesperada, Emilio se quedó cuando el aula se vació y me entregó una carpeta de cartón. Profesora Jiménez, quería que leyera algunos de mis poemas, si tiene tiempo. Esa noche, en mi departamento, abrí la carpeta y encontré versos que me dejaron sin respiración. En octubre llegaste tú, con libros bajo el brazo y palabras que sabían a café recién hecho. En octubre aprendí que la literatura puede tener rostro. No había duda. Estaba hablando de mí. Cada poema era una declaración de amor apenas velada, escrita con un talento genuino que me impresionó tanto como me aterrorizó. Al día siguiente tuve que rechazarlo profesionalmente, mantener los límites apropiados. Pero esos versos habían despertado algo en mí que no sabía cómo controlar. Emilio no se rindió. Comenzó a esperarme en la cafetería universitaria con 2 tazas de café y conversaciones sobre Octavio Paz que se extendían horas. Me escribía cartas citando a los místicos españoles. Participaba en mis clases con una brillantez que parecía diseñada para impresionarme, y funcionaba. Gradualmente, detrás de mi fachada de profesora seria, comencé a esperar nuestros encuentros casuales. A llegar 5 minutos temprano a mis clases para verlo acomodar sus libros con esa precisión meticulosa que me parecía hermosa, a releer sus poemas cada noche hasta memorizarlos. Entonces vinieron las citas que no eran citas. Solo un café, profesora. Como 2 personas que comparten una pasión por la literatura. El café de Tacuba se convirtió en nuestro refugio secreto. Después las librerías de Viejo en la Roma, explorando juntos tesoros literarios mientras descubríamos que nuestras almas se entendían de maneras que trascendían la diferencia de edad. Una tarde lluviosa de marzo, en el café La Habana, Emilio finalmente dijo las palabras que yo había estado temiendo y deseando escuchar. Estoy enamorado de ti, Carlota. Completamente, irrevocablemente enamorado. Y yo, después de meses de luchar contra mis propios sentimientos, le respondí con una honestidad que me sorprendió. Yo también estoy enamorada de ti. Decidimos ser valientes, seguir viéndonos en secreto, mantener la profesionalidad en la universidad, esperar hasta su graduación para hacer público lo nuestro. Era un plan perfecto, romántico, completamente ingenuo, porque lo que no sabíamos era que el profesor Ricardo Salinas, conocido por su rigidez moral, había comenzado a notar nuestras coincidencias en la cafetería universitaria, que había escuchado cuando Emilio me dijo que me veía hermosa, que estaba documentando meticulosamente cada interacción entre nosotros. 3 semanas después de nuestro primer beso en el Parque México, recibí una citación para reunirme con el director del departamento. Mi sangre se congeló al leer la nota formal, pero algo en mi interior ya sabía que nuestro mundo secreto estaba a punto de colapsar. Profesora Jiménez, me han llegado observaciones preocupantes sobre su comportamiento con ciertos estudiantes, me dijo el doctor Herrera, y en ese momento supe que tenía que tomar la decisión más importante de mi vida. Podía mentir, negar todo, salvar mi carrera, o podía ser honesta, admitir que me había enamorado de mi estudiante y enfrentar las consecuencias. No puedo asegurarle que no existe una relación personal entre el señor Santamaría y yo más allá de la estrictamente académica, confesé. Y con esas palabras destruí mi futuro académico y cambié mi destino para siempre. Perdí mi trabajo. Me suspendieron de todas mis funciones docentes. Los rumores se extendieron por toda la universidad como fuego en pastizal seco. En una sola mañana,
La profesora Carlota Jiménez se convirtió en un escándalo que todos susurraban en los pasillos. Pero cuando Emilio llegó a mi departamento esa noche con flores y ojos llenos de culpabilidad, cuando me dijo, Carlota, perdóname por haberte arruinado la carrera, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo ante la incertidumbre. Había elegido el amor por encima de la seguridad, la autenticidad por encima de la conveniencia. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que había tomado la decisión correcta. No me arrepiento de haberte amado, le dije mientras lo besaba, y en ese beso estaba contenido todo nuestro futuro. La lucha económica que nos esperaba, los años de reconstruir nuestras carreras desde cero, las noches de preguntarnos si habíamos sido valientes o simplemente estúpidos. Pero también estaba la promesa de algo que valdría cada sacrificio. Una vida construida sobre amor verdadero. Una familia que crecería de nuestra audacia. Décadas de despertar cada mañana al lado de la persona que realmente entendía mi alma. Lo que no sabíamos esa noche, mientras planeábamos un futuro incierto pero lleno de esperanza, era que nuestra historia se convertiría en leyenda. Que 45 años después estaríamos sentados en nuestro jardín de Coyoacán, rodeados de hijos y nietos, leyendo los mismos poemas de Neruda que habían iniciado todo, todavía enamorándonos un poco más cada día. Esta es la historia de cómo una risa nerviosa en un aula universitaria se convirtió en el amor de toda una vida. De cómo perder todo puede llevarte a encontrar exactamente lo que no sabías que necesitabas. De cómo dos personas pueden desafiar las reglas del mundo y crear algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Era mi primer año como profesora en la universidad en 1975, hasta que uno de los alumnos se me declaró, y esa declaración cambió todo. El sol de septiembre entraba oblicuo por las ventanas altas del aula 204 de la Facultad de Filosofía y Letras, creando geometrías doradas sobre los pupitres de madera gastada. Yo tenía 26 años y las manos me temblaban ligeramente mientras acomodaba mis libros sobre el escritorio del profesor. Era mi primer día como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el peso de esa responsabilidad se sentía como una losa sobre mis hombros. «Buenos días», dije, y mi voz resonó más firme de lo que esperaba en el aula medio vacía. Mi nombre es Carlota Jiménez y seré su profesora de literatura iberoamericana este semestre. 23 pares de ojos me observaban con esa mezcla de curiosidad y aburrimiento típica de los estudiantes universitarios. Algunos, los más jóvenes, no debían tener más de 18 años. Otros, como aquel muchacho moreno de primera fila con ojos color café intenso, aparentaban 22 o 23. La diferencia de edad entre ellos y yo parecía mínima, y eso me hacía sentir vulnerable, como si en cualquier momento alguien pudiera cuestionar mi autoridad. «Profesora Jiménez», levantó la mano una chica de cabello rizado. «¿De dónde es usted?» «De Guadalajara, Jalisco», respondí, sintiendo una punzada de nostalgia por mi ciudad natal. Llegué hace apenas una semana a la capital. El muchacho de primera fila sonrió entonces, y algo en esa sonrisa me causó una inquietud extraña. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, usaba una camisa blanca impecablemente planchada y cargaba sus libros en una mochila de cuero que había visto mejores días. Sus manos, noté, eran largas y elegantes, como las de alguien que escribe mucho. «¿Y qué la trajo a la UNAM?», preguntó él, sin levantar la mano, con una confianza que me sorprendió. «Emilio Santamaría», leí su nombre en la lista. La oportunidad de formar parte de la universidad más prestigiosa del país. Y ahora, si me permiten, comencemos con el programa del semestre. Esa primera semana pasó en una nebulosa de nervios, café demasiado fuerte y noches en vela preparando clases. Mi departamento era un estudio pequeño en la colonia Roma, amueblado apenas con una cama individual, un escritorio de madera clara y una repisa repleta de libros que había traído desde Guadalajara. Las paredes, pintadas de un verde pálido que me recordaba a los hospitales, las había decorado con reproducciones de pinturas de Frida Kahlo y una fotografía de Sor Juana Inés de la Cruz que mi madre me había regalado al graduarme. Cada mañana tomaba el pecero desde Insurgentes, observando cómo la ciudad despertaba entre el humo de los camiones y el aroma de los puestos de tacos que comenzaban a prepararse para el desayuno. El campus universitario me impresionaba cada vez que cruzaba sus puertas. Los murales de Rivera contando la historia de México, los jardines cuidados donde los estudiantes se reunían a discutir política y literatura, la biblioteca central con su fachada de mosaicos que parecía un libro abierto al cielo. Durante mis primeras clases, establecí mi rutina. Llegaba siempre 15 minutos antes. Organizaba mis materiales con cuidado milimétrico y saludaba a cada estudiante por su nombre conforme entraban.
Había aprendido todos los nombres la primera semana, un truco que me había enseñado mi profesora favorita en la universidad. Si conoces sus nombres, Carlota, ellos recordarán el tuyo, me había dicho. Emilio Santamaría siempre llegaba 5 minutos antes que los demás. Se sentaba en primera fila, al centro, y sacaba una libreta de pasta dura donde tomaba apuntes con una caligrafía perfecta. Durante las clases participaba con inteligencia, hacía preguntas que demostraban que no solo había leído los textos asignados, sino que había investigado por su cuenta. Cuando discutíamos a Rubén Darío, citaba fragmentos completos de memoria. Cuando hablábamos de la generación del 98, mencionaba autores que yo apenas había estudiado superficialmente. ¿Ha leído usted Azul, profesora?, me preguntó un miércoles de octubre, después de mi explicación sobre el modernismo. Creo que Darío logra algo extraordinario en esos cuentos. No solo renueva el lenguaje, sino que crea una sensibilidad completamente nueva. Por supuesto, Emilio. ¿Qué cuento te parece más representativo de esa renovación? El velo de la reina Mab, respondió sin dudar. Esa mezcla de realismo y simbolismo, la manera en que describe la pobreza del artista, pero la transforma en algo bello. Es como si Darío entendiera que la literatura puede ser una forma de resistencia. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y fastidio. Yo trataba de no demostrar cuánto me impresionaban sus comentarios, pero sentía que mis mejillas se sonrojaban ligeramente cada vez que hablaba con tanta pasión sobre los textos. Después de las clases, solía quedarme en mi oficina, un cubículo diminuto que compartía con otros 2 profesores de nuevo ingreso, para preparar las siguientes lecciones y calificar ensayos. La oficina olía a papel viejo y al café que siempre tenía alguno de mis colegas sirviendo en un anafre pequeño. Desde la ventana podía ver el jardín central donde los estudiantes se reunían durante los descansos. Una tarde de mediados de octubre, mientras revisaba un ensayo sobre 100 años de soledad, que acababa de publicarse hacía pocos años y ya estaba revolucionando la literatura latinoamericana, escuché que tocaban a la puerta. «Adelante», dije, esperando ver a alguno de mis colegas. Era Emilio Santamaría. Llevaba la misma camisa blanca de siempre, pero ahora tenía las mangas arremangadas y una sonrisa nerviosa que no le había visto antes. «Disculpe que la moleste, profesora Jiménez. ¿Tiene un momento?» «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte?» Quería preguntarle si podría recomendarme algunos textos adicionales sobre García Márquez. He estado pensando mucho en lo que discutimos sobre el realismo mágico, y me gustaría profundizar. Me quedé pensando un momento. Era extraño que un estudiante de segundo año tuviera tanto interés en ampliar sus lecturas, especialmente considerando que la mayoría de sus compañeros se conformaban con leer lo mínimo indispensable. ¿Has leído La hojarasca? Es su primera novela, anterior a 100 años. Podrías encontrar interesante ver cómo evolucionó su estilo. ¿Dónde podría conseguirla? En la biblioteca universitaria hay lista de espera. Tengo una copia. Si quieres, puedes pasar por mi oficina mañana después de clases. Se lo agradezco mucho, profesora. Cuando se fue, me quedé con una sensación extraña. Había algo en la manera en que me había mirado, en cómo había dicho, se lo agradezco mucho, que me había causado una inquietud difícil de definir. No era la primera vez que un estudiante me pedía lecturas adicionales, pero sí la primera vez que el pedido me había generado. ¿Qué? ¿Nerviosismo? ¿Curiosidad? Esa noche, en mi departamento, mientras preparaba una cena sencilla de quesadillas y frijoles refritos, no podía dejar de pensar en Emilio Santamaría. Era evidente que tenía talento natural para la literatura, pero también había algo más. Una intensidad en su mirada, una madurez en sus comentarios que lo distinguía del resto de sus compañeros. Me serví un té de manzanilla y me senté en mi único sillón a leer Pedro Páramo, que planeaba incluir en el siguiente módulo del programa. Pero mi mente seguía divagando hacia aquel estudiante de ojos café que citaba a Darío de memoria y que había venido a buscarme después de clases. «No seas tonta, Carlota», me dije en voz alta. «Es solo un estudiante inteligente. Has tenido muchos estudiantes inteligentes». Pero sabía que me estaba mintiendo. En mis 4 años de carrera y en los 2 de maestría que había cursado antes de conseguir este trabajo, había conocido muchos estudiantes brillantes. Ninguno me había causado esta sensación de... ¿Qué era exactamente? ¿Intriga? ¿Admiración? ¿Algo más que no me atrevía a nombrar? Al día siguiente, Emilio llegó puntual a su cita. Yo había dejado La hojarasca sobre mi escritorio, junto con una lista de otros textos que podrían interesarle. Cuando entró a la oficina, pareció llenar todo el espacio con su presencia. «Aquí está el libro», le dije tendiéndoselo.
Y esta lista tiene otros autores del boom latinoamericano que podrían gustarte. Muchísimas gracias, profesora. Tomó el libro y la lista, pero no hizo ademán de irse. ¿Puedo preguntarle algo personal? Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Depende de qué tan personal sea. ¿Qué la hizo decidirse por la literatura? Quiero decir, ¿cuándo supo que quería dedicar su vida a esto? La pregunta me tomó por sorpresa. Era personal, pero no de la manera que había temido. Creo que fue leyendo a Sor Juana por primera vez, en la preparatoria. Había algo en la manera en que ella defendía el derecho de las mujeres al conocimiento, en cómo transformaba el dolor personal en arte universal. Me hizo entender que la literatura no es solo entretenimiento, es una forma de conocer el mundo y de transformarlo. Emilio asintió lentamente, como si estuviera grabando cada palabra en su memoria. Para mí fue 20 poemas de amor y una canción desesperada. Lo leí a los 17 años, y entendí que el lenguaje podía ser música, que las palabras podían crear realidades completamente nuevas. Desde entonces supe que quería estudiar literatura. Había algo en la manera en que hablaba sobre Neruda, en la pasión que se asomaba a sus ojos cuando mencionaba la poesía, que me conmovió profundamente. Recordé mi propia experiencia leyendo esos mismos poemas a los 16 años, la sensación de descubrir que existía un lenguaje para emociones que no sabía cómo nombrar. Es un libro extraordinario, dije. ¿Tienes algún poema favorito? El número 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Hay algo en esa melancolía, en esa manera de transformar la pérdida en belleza. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Cité de memoria. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Continuó él, y por un momento nuestras voces se encontraron en el verso de Neruda como si fuéramos dos músicos tocando la misma partitura. Hubo un silencio después de eso, cargado de algo que no sabía cómo interpretar. Emilio me miraba con una intensidad nueva, como si hubiera descubierto algo importante en esa pequeña coincidencia literaria. Mejor te dejo estudiar, dije rompiendo el momento. Ese libro hay que devolverlo en 2 semanas. Por supuesto. Gracias de nuevo, profesora Jiménez. Cuando se fue, me quedé sentada en mi escritorio durante largos minutos, tratando de entender qué había pasado. Había sido solo una conversación sobre literatura, el tipo de intercambio que tenía regularmente con estudiantes interesados. Pero había algo diferente en la manera en que Emilio había recitado esos versos, en cómo había llenado mi pequeña oficina con su presencia, en la forma en que había dicho mi apellido. Esa tarde, caminando de regreso a mi departamento por las calles empedradas del centro histórico, me detuve en una librería de viejo donde solía buscar ediciones baratas para mi biblioteca personal. El dueño, un hombre mayor de bigote blanco y anteojos gruesos, me saludó con la familiaridad de quien ya me reconocía como cliente habitual. ¿Qué buscamos hoy, profesora? Algo de García Márquez, don Eduardo. ¿Tiene Los funerales de la mamá grande? Creo que sí, déjeme revisar. Mientras él buscaba entre los estantes abarrotados, yo deambulé por la librería, aspirando ese aroma inconfundible de papel viejo y conocimiento acumulado. Me detuve frente a una sección de poesía, y casi sin darme cuenta, tomé un ejemplar de 20 poemas de amor de Neruda. Para mí fue 20 poemas de amor y una canción desesperada, había dicho Emilio esa tarde. Lo abrí en el poema número 20, el mismo que había citado, y releí esos versos que conocía de memoria pero que ahora me sonaban diferentes, como si las palabras hubieran adquirido nuevas resonancias. ¿En qué estás pensando, Carlota?, me pregunté mientras don Eduardo me envolvía los 2 libros en papel periódico. Pero no tenía una respuesta clara. Solo sabía que algo había comenzado a cambiar en mi rutina ordenada de profesora recién llegada a la ciudad más grande del país. Los siguientes días transcurrieron con normalidad aparente. Mis clases, mis horas de oficina, mis tardes de preparación en el departamento de la Roma. Pero había desarrollado una nueva costumbre. Llegar 5 minutos más temprano a mis clases, solo para observar cómo Emilio entraba al aula, cómo saludaba a sus compañeros, cómo acomodaba sus libros sobre el pupitre con esa precisión suya que me recordaba a un ritual. Durante las clases, trataba de no dirigir mis preguntas específicamente hacia él, pero me descubrí esperando sus comentarios, anticipando sus intervenciones. Cuando discutimos La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, fue él quien señaló la innovación narrativa de los cambios de persona gramatical. Cuando hablamos de Octavio Paz, mencionó ensayos que yo misma apenas conocía superficialmente. Emilio, le dije después de una clase particularmente brillante sobre El laberinto de la soledad, tus observaciones sobre Paz son muy maduras.
¿Has pensado en especializarte en ensayo mexicano? La verdad, profesora, me interesa más la poesía. Pero creo que para entender la poesía mexicana hay que entender cómo pensamos los mexicanos. Por eso leo a Paz. Esa respuesta me impresionó por su sofisticación. La mayoría de los estudiantes de su edad leían poesía de manera puramente emocional, sin considerar los contextos culturales más amplios. Emilio parecía entender instintivamente que la literatura es siempre un diálogo con la historia y la sociedad. ¿Escribes poesía?, le pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de hacer una pregunta tan personal. Un poco, respondió, y por primera vez desde que lo conocía pareció tímido. Nada muy bueno, creo. Me gustaría leer algo tuyo algún día. Solo si te sientes cómodo compartiéndolo, por supuesto. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron de una manera que me causó una calidez extraña en el pecho. Podría traerle algunos poemas la próxima semana. Esa noche, acostada en mi cama individual mientras escuchaba los sonidos de la ciudad que nunca duerme completamente, me pregunté qué estaba haciendo. Era normal que los profesores se interesaran en el trabajo creativo de sus estudiantes más talentosos. Era parte de mi trabajo como educadora fomentar su desarrollo artístico. Pero había algo en la manera en que había formulado la pregunta, algo en mi expectativa por leer sus poemas, que se sentía diferente a mi interés profesional habitual. Es solo un estudiante inteligente, me repetí, como había hecho varias noches anteriores, pero cada vez me convencía menos de mi propia explicación. Una semana después, un martes lluvioso de noviembre que había dejado el campus universitario brillando bajo charcos reflejantes, Emilio se acercó a mi escritorio después de la clase con una carpeta de cartón en las manos. «Profesora Jiménez», dijo, y noté que su voz tenía un temblor casi imperceptible. «Aquí están algunos de mis poemas. Si tiene tiempo de revisarlos. Por supuesto, los leeré con cuidado. No espero que... Quiero decir, sé que no son muy buenos, pero me gustaría saber qué opina alguien que entiende realmente de literatura». La manera en que dijo «alguien que entiende realmente de literatura» me causó un orgullo que traté de disimular. Era evidente que mi opinión le importaba genuinamente, y eso me conmovía de una forma que no esperaba. Esa tarde, en mi oficina, abrí la carpeta con una curiosidad que rayaba en la ansiedad. Contenía una docena de poemas escritos a mano con esa caligrafía perfecta que ya reconocía. Los títulos eran sencillos: Octubre, Lluvia en la ciudad, Manos que escriben, Conversación nocturna. Comencé a leer Octubre. En octubre llegaste tú, con libros bajo el brazo y palabras que sabían a café recién hecho. En octubre aprendí que la literatura puede tener rostro, que Sor Juana puede habitar en ojos que brillan cuando hablan de versos que transforman el mundo. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. El poema continuaba durante 3 estrofas más, todas construidas alrededor de la imagen de una profesora que llega en octubre. No había duda de que estaba hablando de mí. Con manos temblorosas, pasé al siguiente poema. Manos que escriben. Observo sus manos mientras explica a Neruda, manos que han tocado los mismos libros que transformaron mi manera de ver el mundo. ¿Qué escribirían esas manos si supieran que cada palabra que pronuncian se graba en mi memoria como versos de amor que aún no me atrevo a decir? Tuve que detenerme. Mi respiración se había vuelto irregular, y sentía una mezcla de halagada confusión y pánico profesional. Era evidente que Emilio Santamaría había desarrollado sentimientos hacia mí que trascendían la relación profesor-estudiante. Los poemas eran buenos, mucho mejores de lo que esperaba, pero también eran una declaración de amor apenas velada. Leí los restantes con creciente inquietud y, debo admitirlo, con una admiración involuntaria por su talento poético genuino. Tenía una voz auténtica, una sensibilidad madura para su edad y una capacidad técnica que muchos poetas profesionales envidiarían. Pero también tenía, evidentemente, sentimientos hacia su profesora que ponían a ambos en una posición muy complicada. Cuando terminé de leer, me quedé sentada en mi oficina hasta que oscureció completamente, tratando de decidir qué hacer. La universidad tenía políticas claras sobre las relaciones entre profesores y estudiantes. Además, la diferencia de edad, apenas 4 años, pero significativa en términos de experiencia vital, hacía la situación aún más delicada. Al día siguiente, Emilio se quedó después de clase con la expectativa evidente de recibir mis comentarios sobre sus poemas. Yo había pasado la noche en vela preparando una respuesta que fuera profesional pero no hiriente. Emilio, tus poemas demuestran un talento real. Tienes una voz poética genuina y un manejo técnico impresionante para tu edad. Su rostro se iluminó con una sonrisa que me partió el corazón,
porque sabía que lo que venía después la borraría. Pero, continué, algunos de los poemas tocan temas personales que creo que deberíamos discutir. La sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de vulnerabilidad que me hizo sentir como una villana. Profesora, Emilio, eres un estudiante extraordinario y un joven poeta con mucho futuro. Pero soy tu profesora, y eso establece límites muy claros en nuestra relación. Lo entiendo, dijo, aunque sus ojos sugerían lo contrario. Solo quería que supiera lo que su enseñanza ha significado para mí. No espero nada. Había algo en la dignidad con que aceptó mi respuesta que me hizo admirarlo aún más. No suplicó, no se puso dramático, no trató de convencerme de que los poemas no significaban lo que obviamente significaban. Tus poemas los conservaré, le dije, intentando suavizar el momento. Son realmente buenos, Emilio. Deberías seguir escribiendo. Gracias, profesora Jiménez. ¿Puedo seguir viniendo a sus clases normalmente? Por supuesto. Eres uno de mis mejores estudiantes. Cuando se fue, me quedé con la sensación de haber manejado la situación correctamente desde el punto de vista profesional, pero con un vacío extraño en el pecho. Había algo en la manera en que había aceptado mi rechazo, algo en su dignidad herida, que me había conmovido profundamente. Esa noche en mi departamento releí sus poemas una y otra vez. No podía negar que había talento real en esos versos, pero tampoco podía ignorar que me habían conmovido de una manera que trascendía mi apreciación literaria. Había algo en la manera en que describía mis manos, mis palabras, mi manera de explicar a los poetas que amaba, que me había hecho ver mi propio trabajo desde una perspectiva completamente nueva. ¿Qué escribirían esas manos si supieran que cada palabra que pronuncian se graba en mi memoria como versos de amor que aún no me atrevo a decir? Era un verso hermoso, construido con una sensibilidad poética madura, pero también era una declaración que había despertado en mí emociones que no sabía cómo procesar. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, me sentí verdaderamente sola en mi departamento de la colonia Roma, rodeada de libros que de repente parecían testigos silenciosos de una confusión que no sabía cómo resolver. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensión extraña que se había instalado entre Emilio y yo como una cuerda invisible que vibraba cada vez que nuestras miradas se cruzaban accidentalmente durante las clases. Él mantuvo su palabra. Siguió asistiendo normalmente, participando con la misma brillantez de siempre, pero ahora había una distancia calculada en su comportamiento. Ya no se quedaba después de las clases, ya no me buscaba en las horas de oficina, ya no llegaba 5 minutos temprano para acomodar sus libros con ese ritual meticuloso que yo había comenzado a esperar sin darme cuenta. Debería haberme sentido aliviada. La situación había vuelto a los cauces apropiados de una relación profesor-estudiante, pero en lugar de alivio, experimentaba una melancolía persistente que me acompañaba desde que despertaba hasta que lograba conciliar el sueño. Era como si hubiera perdido algo valioso sin haberme dado cuenta de que lo poseía. Una mañana de diciembre, mientras caminaba por los pasillos de la facultad hacia mi primera clase del día, me topé con la profesora Elena Vázquez, una mujer de 45 años que llevaba 15 años enseñando literatura medieval y que se había convertido en mi mentora informal desde mi llegada. Carlota, querida, te veo preocupada últimamente. ¿Todo bien con las clases? Elena tenía esa capacidad de las mujeres experimentadas para detectar turbulencias emocionales que uno cree estar ocultando perfectamente. Llevaba un suéter de lana gris y anteojos de marco dorado que le daban un aire de sabiduría maternal que me tranquilizaba. Solo son los nervios del primer semestre. Mentí, ajustando la correa de mi bolsa de libros. Quiero asegurarme de estar a la altura. Murmuró, claramente no convencida. ¿Has notado que el joven Santamaría ya no participa tanto en tus clases? La profesora Martínez me comentó que antes era muy activo. Mi corazón se aceleró ante la mención de su nombre. ¿Era tan evidente el cambio en la dinámica del aula que otros profesores lo habían notado? Sigue participando, dije, tratando de sonar casual. Tal vez solo está más concentrado en sus estudios. Elena me miró con esa expresión que tenían las mujeres mayores cuando sabían exactamente lo que estaba pasando, pero decidían no presionar directamente. Ten cuidado, Carlota. Los estudiantes brillantes a veces pueden malinterpretar la atención académica. Y las profesoras jóvenes pueden encontrarse en situaciones complicadas sin darse cuenta. Sus palabras me golpearon como una bofetada suave. ¿Era tan transparente mi confusión? ¿Había otros profesores murmurando sobre Emilio y yo? Elena, yo nunca. No estoy sugiriendo que hayas hecho algo inapropiado, querida.
Solo te digo que tengas cuidado con las apariencias. En una universidad como esta, los chismes pueden destruir una carrera antes de que tengas oportunidad de establecerte. Esa conversación me persiguió durante todo el día. Cuando llegué a mi clase de las 2 de la tarde, literatura del siglo XX, observé a mis estudiantes con una paranoia nueva. ¿Habían notado algo extraño entre Emilio y yo? ¿Había sido demasiado obvia mi admiración por su inteligencia? ¿Se había percibido mi decepción cuando dejó de buscarme después de las clases? Emilio estaba sentado en su lugar habitual, primera fila al centro, pero por primera vez desde que lo conocía no llevaba su camisa blanca impecable. Usaba un suéter de cuello alto color café que hacía que sus ojos se vieran aún más intensos, y tenía unas ojeras ligeras que sugerían noches de poco sueño. Hoy vamos a discutir Pedro Páramo, de Juan Rulfo, anuncié, tratando de concentrarme en mi trabajo. ¿Quién puede comentar sobre la estructura narrativa de la novela? Varias manos se alzaron, pero la de Emilio no estaba entre ellas. Esperé un momento, pensando que tal vez solo estaba organizando sus ideas, pero él permanecía con la mirada fija en su libreta, tomando apuntes sin participar. ¿Emilio?, pregunté finalmente, incapaz de resistir la tentación. ¿Qué opinas sobre el manejo del tiempo en Rulfo? Me miró directamente por primera vez en semanas, y en sus ojos vi una tristeza que me apretó el pecho. Creo que Rulfo entiende que el pasado nunca muere realmente, dijo con una voz más suave de lo habitual. Que los fantasmas no son solo apariciones, sino recuerdos que se niegan a descansar. Pedro Páramo vive en un tiempo suspendido, donde lo que fue y lo que pudo ser coexisten de manera dolorosa. Su respuesta era brillante, como siempre, pero había algo en la manera en que había hablado sobre fantasmas y recuerdos que se negaban a descansar que me hizo sospechar que no estaba hablando solo de literatura. Después de esa clase, me quedé en el aula organizando mis papeles muy lentamente, con la esperanza secreta de que Emilio se acercara como solía hacer. Pero cuando levanté la vista, el salón estaba vacío, excepto por una estudiante de segundo año que se había quedado dormida en la última fila. Esa tarde, en lugar de regresar directamente a mi departamento, decidí caminar por el centro histórico. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar lejos de los libros y las aulas que ahora estaban impregnados de recuerdos de Emilio. El sol de diciembre creaba sombras alargadas entre los edificios coloniales, y el aroma de castañas asadas se mezclaba con el humo de los coches y el perfume de las flores que vendían las mujeres en las esquinas. Me detuve frente a la Catedral Metropolitana, esa mole imponente que había visto nacer y morir tantas generaciones de chilangos. No era especialmente religiosa, pero había algo en la monumentalidad de esa arquitectura que me ayudaba a poner mis problemas en perspectiva. ¿Qué importancia tenían mis confusiones sentimentales frente a 5 siglos de historia mexicana? ¿Profesora Jiménez? Me volteé y allí estaba Emilio, cargando una mochila de cuero y con una expresión de sorpresa genuina. Llevaba una chaqueta de pana beige que no le había visto antes, y el viento había revuelto su cabello normalmente impecable. Emilio. Qué coincidencia. Vengo aquí a veces, dijo, señalando hacia la catedral. Para pensar, para escribir. Es un lugar donde uno se siente pequeño, pero de buena manera. Entiendo perfectamente, respondí, y era cierto. A veces necesito recordar que mis problemas no son el centro del universo. ¿Tiene problemas, profesora? La pregunta era simple, pero la manera en que la formuló, con una preocupación genuina que trascendía la formalidad habitual, me desarmó completamente. Los problemas normales de una profesora novata, supongo. ¿Puedo caminar con usted un rato? Sabía que debería haber dicho que no. Elena me había advertido sobre las apariencias, sobre los chismes, sobre lo fácil que era que una carrera académica se viera comprometida por malentendidos. Pero algo en su voz, una vulnerabilidad que no había escuchado antes, hizo que dijera, «Por supuesto». Comenzamos a caminar por las calles empedradas que rodeaban el Zócalo, sin un destino específico. Durante los primeros minutos, mantuvimos una conversación educada sobre la arquitectura colonial, sobre las diferencias entre la Ciudad de México y Guadalajara, sobre los cambios que había experimentado el país en los últimos años. ¿Puedo confesarle algo, profesora?, dijo finalmente cuando nos detuvimos frente a una fuente pequeña en una plaza secundaria. Emilio, no creo que... No es lo que está pensando, me interrumpió suavemente. Bueno, no exactamente. Quiero disculparme por mis poemas, por ponerla en una posición incómoda. No fue mi intención causarle problemas. No me causaste problemas, Emilio. Solo. Fue una situación delicada. Lo sé.
y entiendo completamente por qué tuvo que rechazarlos. Bueno, no rechazarlos literariamente, sino... ya me entiende. Había algo en su capacidad para hablar sobre la situación con tanta madurez y elegancia que me hizo admirarlo aún más. A los 22 años, estaba manejando un rechazo romántico con más dignidad que muchos hombres adultos que había conocido. Tus poemas eran muy buenos, Emilio. Eso no cambió después de nuestra conversación. ¿Los conservó? Sí. ¿Los ha releído? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Porque sí, los había releído. Varias veces. Cada noche durante las últimas 3 semanas, de hecho. Emilio. Perdón, no debería haberle preguntado eso. Es que es difícil para mí actuar como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera escrito esos versos. Como si no sintiera lo que siento. ¿Y qué es lo que sientes? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era exactamente el tipo de conversación que debía evitar, pero ahí estaba, parada en una plaza del centro histórico preguntándole a mi estudiante sobre sus sentimientos hacia mí. Admiración, profesora. Admiración profunda por su inteligencia, por su pasión por la literatura, por la manera en que transforma el aula en un lugar donde las ideas cobran vida. Y sí, también algo más que admiración. Había una honestidad brutal en su respuesta que me desarmó por completo. No era el drama adolescente que podría haber esperado, sino una declaración madura y reflexiva que me obligaba a confrontar mis propios sentimientos. Emilio, yo tengo 26 años, tú tienes 22. Soy tu profesora. Hay diferencias de poder, de experiencia, de posición social. 4 años, profesora. 4 años de diferencia. Mi hermano mayor se casó con una mujer 5 años mayor que él y nadie pestañeó. Eso es diferente y lo sabes. ¿Por qué? ¿Porque usted es mujer y es más común que el hombre sea mayor? ¿O porque es mi profesora y eso rompe algún protocolo social? Sus preguntas eran inteligentes y me estaba acorralando lógicamente. Porque tenía razón. La diferencia de edad no era significativa en términos absolutos. En cuanto a la dinámica profesor-estudiante, eso era temporal. En 2 años él se graduaría y la situación cambiaría completamente. Las reglas existen por buenas razones, Emilio. Estoy de acuerdo. Pero, ¿y si las reglas están impidiendo algo genuino y valioso? Nos habíamos detenido caminando y ahora estábamos parados frente a frente, bajo la luz dorada del atardecer chilango. Había gente pasando a nuestro alrededor. Vendedores ambulantes, estudiantes, oficinistas regresando a casa. Pero yo solo podía enfocarme en sus ojos café que me miraban con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en esa plaza. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que me permita demostrarle que lo que siento no es un capricho de estudiante enamoradizo. Que me dé la oportunidad de conocerla como Carlota, no solo como la profesora Jiménez. Emilio, no estoy pidiendo que rompa las reglas ahora mismo, solo que considere la posibilidad de que esto que hay entre nosotros, tenga más profundidad de la que cualquiera de los dos esperaba. El problema era que yo ya lo había considerado. Durante las últimas 3 semanas había pensado en poco más. Había releído sus poemas hasta memorizarlos. Había extrañado sus intervenciones inteligentes en clase. Había comenzado a llegar temprano a la universidad con la esperanza secreta de encontrármelo en los pasillos. ¿Y qué propones que hagamos con esa consideración? Permítame llevarla a tomar un café, como amigos, como 2 personas que comparten una pasión por la literatura, sin presiones, sin expectativas románticas, solo. Conversación. Era una propuesta razonable, casi inocente. Un café entre colegas intelectuales, pero ambos sabíamos que no sería tan simple. Un café, repetí, como si estuviera examinando las implicaciones de cada letra. Un café, en un lugar público, con una conversación completamente apropiada sobre libros y escritores. Y después veremos si lo que creo que siento es real o si solo es fascinación juvenil por una profesora inteligente. Había algo en la manera en que había formulado esa última oración, con una vulnerabilidad genuina, como si él mismo no estuviera completamente seguro de sus sentimientos, que terminó de convencerme. Un café, dije finalmente, pero no cerca de la universidad. Y si esto se vuelve incómodo o inapropiado, se termina inmediatamente. Su sonrisa fue como ver salir el sol después de una tormenta. Por supuesto. ¿Conoce el café de Tacuba? Está cerca de aquí, pero es lo suficientemente lejos de Ciudad Universitaria. Conozco el lugar. ¿Mañana? ¿Después de sus clases? Mañana. Acepté. Y inmediatamente me pregunté
si estaba cometiendo el error más grande de mi carrera o si estaba a punto de descubrir algo extraordinario. Esa noche, en mi departamento, no pude concentrarme en la preparación de mis clases. Me quedé sentada en mi sillón, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, tratando de entender qué me estaba pasando. Habían sido apenas 3 meses desde que había conocido a Emilio Santamaría, pero esos 3 meses habían alterado algo fundamental en mi percepción de mí misma. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, me vi realmente en el espejo de mi pequeño baño. Tenía 26 años, cabello castaño que solía recoger en un chongo sencillo para las clases, ojos verdes que mi madre siempre había dicho que eran mi mejor rasgo, y una figura delgada que ocultaba bajo blusas conservadoras y faldas que me llegaban debajo de la rodilla. ¿Era atractiva? La pregunta me tomó por sorpresa porque hacía mucho tiempo que no me la formulaba. Desde que había comenzado mis estudios de posgrado, me había enfocado tanto en ser tomada en serio académicamente que había puesto mi vida personal en pausa indefinida. Los pocos pretendientes que había tenido durante la carrera habían perdido interés cuando se dieron cuenta de que yo prefería pasar las tardes en la biblioteca que en fiestas o citas románticas. Pero Emilio había visto algo en mí que trascendía lo físico. Había visto a la mujer que explicaba a Sor Juana con pasión, que se emocionaba discutiendo las innovaciones narrativas de García Márquez, que transformaba un aula en un espacio donde las ideas cobraban vida. Había visto a la profesora, pero también había intuido a la mujer. Al día siguiente, las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. Durante mis clases de la mañana, literatura colonial y un seminario sobre el Siglo de Oro, me descubrí revisando constantemente el reloj, calculando cuánto tiempo faltaba para mi encuentro con Emilio. A las 4 de la tarde, después de mi última clase, me dirigí hacia los baños de la facultad para revisar mi apariencia. Me había puesto una blusa azul marino que realzaba mis ojos y una falda de lana gris que, sin ser inapropiada, me quedaba más favorecedora que mis atuendos habituales. Me solté el cabello del chongo y me puse un poco de rouge y un lápiz labial discreto. ¿Qué estás haciendo, Carlota?, me pregunté mirándome en el espejo. Es solo un café con un estudiante. Pero sabía que me estaba mintiendo. El Café de Tacuba era un lugar perfecto para nuestra cita que no era una cita. Establecido en un edificio colonial del siglo XVIII, tenía esa atmósfera de tradición mexicana que lo hacía sentir respetable y apropiado. Los techos altos, las paredes de azulejo talavera, las mesas de madera oscura y el aroma permanente de café recién molido y pan dulce creaban un ambiente donde una profesora y un estudiante podían reunirse sin que pareciera escandaloso. Llegué 5 minutos tarde, una tardanza calculada para no parecer demasiado ansiosa, y encontré a Emilio ya instalado en una mesa del fondo, cerca de una ventana que daba hacia la calle República de Guatemala. Había elegido un lugar discreto, pero no oculto, público, pero íntimo. Se había cambiado la ropa de la universidad, y ahora llevaba una camisa blanca sin corbata y un saco de tweed, que le daba un aire de intelectual joven muy atractivo. «Profesora Jiménez», se puso de pie cuando me vio llegar, con una cortesía que me recordó que, a pesar de todo, había sido criado como un caballero mexicano tradicional. «Carlota está bien», dije, sorprendiéndome con mi propia audacia. «Aquí no soy tu profesora». Su sonrisa ante esa declaración fue radiante. «Carlota», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba mi nombre en su voz. «Me gusta cómo suena». Nos sentamos y por un momento hubo un silencio incómodo mientras ambos procesábamos la extrañeza de la situación. Por primera vez estábamos juntos fuera del contexto universitario, sin la estructura formal de la relación profesor-estudiante que había definido todas nuestras interacciones previas. «¿Qué quiere ordenar?», preguntó señalando hacia el mesero que se acercaba. «Un café de olla, por favor, y tal vez un pedazo de flan». «2 cafés de olla», le dijo al mesero. «Y 2 flanes, por favor». Cuando el mesero se alejó, Emilio me miró directamente y dijo: «Gracias por venir. Sé que esto es inusual, muy inusual», admití. «Espero que ambos sepamos lo que estamos haciendo». «La verdad es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo», confesó con una honestidad que me desarmó por completo. Solo sé que no podía seguir actuando como si lo que pasó entre nosotros no hubiera pasado. «¿Y qué es exactamente lo que pasó entre nosotros, Emilio?» «Usted me vio. Realmente me vio. No solo como un estudiante más en su aula, sino como una persona con ideas propias, con talento propio, con una voz que valía la pena escuchar. Y yo vi en usted a alguien que entiende que la literatura no es solo un trabajo académico, sino una manera de entender la vida».
Nuestros cafés llegaron en tazas de barro tradicional, humeando y perfumados con canela. El primer sorbo me quemó ligeramente la lengua, pero el sabor dulce y especiado me tranquilizó. ¿Por qué decidiste estudiar literatura?, le pregunté, decidiendo que si íbamos a hacer esto, lo haríamos bien. Cuéntame la historia real, no la respuesta que le das a los profesores. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, dijo, y su voz adquirió una gravedad que no le había escuchado antes. Era periodista, escribía para Excelsior. El día que murió, un infarto fulminante en la oficina, encontramos entre sus papeles una novela a medio escribir sobre la Revolución Mexicana. Nunca nos había dicho que escribía ficción. Debe haber sido impactante. Lo fue. Pero también me hizo entender que todos llevamos historias dentro, historias que necesitan ser contadas. Comencé a leer todo lo que encontraba sobre la Revolución, tratando de entender qué historia quería contar mi padre. Y después amplié a otros autores, otros temas. Descubrí que la literatura era una manera de conversar con los muertos, de entender el presente, de imaginar futuros posibles. Era una respuesta profunda y personal que me hizo verlo bajo una luz completamente nueva. No era solo un estudiante brillante enamoradizo. Era un joven que había encontrado en la literatura una manera de procesar una pérdida fundamental. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cuál es la historia real detrás de la profesora Jiménez? Carlota, le recordé suavemente. Carlota, repitió. Y otra vez esa sonrisa que me hacía sentir como si el estómago se me llenara de mariposas. ¿Cuál es tu historia real? Le conté sobre mi infancia en Guadalajara, sobre una madre que me había criado sola después de que mi padre las abandonara cuando yo tenía 12 años. Le hablé de cómo los libros se habían convertido en mi refugio, de cómo había trabajado dando clases particulares para costear mis estudios universitarios, de cómo había llegado a la Ciudad de México con más sueños que dinero y más determinación que experiencia. ¿No has pensado nunca en escribir?, me preguntó. Tienes una manera muy bella de explicar las cosas. Lo intenté durante la carrera, poemas, algunos cuentos cortos. Pero me di cuenta de que mi talento estaba más en entender la literatura de otros que en crear la mía propia. ¿Puedo leer algo tuyo algún día? Emilio. Perdón. Se me olvidó que aquí no eres mi profesora, pero tampoco. Tampoco soy tu estudiante de la misma manera, ¿verdad? Tenía razón. En ese café, en esa tarde de diciembre con el sol filtrándose a través de las ventanas coloniales, éramos simplemente Carlota y Emilio. Dos personas que compartían una pasión por la literatura y que estaban descubriendo que también compartían algo más difícil de definir. Creo que mis viejos poemas están guardados en alguna caja en mi departamento, admití, pero no prometo nada sobre su calidad. No me importa la calidad, me importa conocer tu voz. La manera en que dijo «tu voz» me causó un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Había algo íntimo en la idea de que él quisiera conocer mi voz como escritora, no solo como profesora. Pasamos 3 horas en ese café hablando de libros, de escritores favoritos, de teorías literarias, de nuestros sueños profesionales. Pero también hablamos de nuestras familias, de nuestros miedos, de cómo era crecer en México durante los años 60 y 70. Descubrí que Emilio tenía una hermana menor que estudiaba medicina, que su madre trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno, que vivían en una casa modesta en la colonia Doctores. Mi madre piensa que estoy loco por estudiar literatura, me confesó mientras compartíamos nuestro segundo flan. Dice que los escritores se mueren de hambre y que debería haber estudiado derecho como mi tío. ¿Y qué le respondes? Que prefiero morirme de hambre haciendo algo que amo, que vivir cómodamente haciendo algo que me mata lentamente el alma. Era exactamente el tipo de respuesta romántica y dramática que esperaría de un joven de 22 años. Pero había algo en la manera en que la dijo, con convicción genuina, no con pose adolescente, que me conmovió profundamente. Cuando finalmente salimos del café, ya había oscurecido y las calles del centro histórico estaban iluminadas por faroles que creaban sombras doradas sobre el pavimento colonial. ¿Puedo caminar contigo hasta el metro?, me preguntó. Claro. Mientras caminábamos por las calles empedradas, con el ruido del tráfico nocturno de fondo y el aroma de comida callejera flotando en el aire, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado durante esas 3 horas. Ya no podía pretender que Emilio era solo un estudiante brillante. Había visto al hombre detrás del joven, al escritor potencial detrás del estudiante, a la persona compleja detrás de la admiración juvenil. Carlota, dijo cuando llegamos a la entrada del Metro Allende,
¿Puedo verte otra vez? La pregunta contenía múltiples capas. ¿Podía volver a invitarme a un café? ¿Podíamos repetir esta tarde de conversación y descubrimiento mutuo? ¿Estaba yo dispuesta a continuar explorando lo que fuera que estaban haciendo entre nosotros? Emilio, esto es complicado, dije, pero mi voz no tenía la firmeza que había tenido semanas antes. Tú sigues siendo mi estudiante. Yo sigo siendo tu profesora. Si alguien nos hubiera visto hoy, pero nadie nos vio. Y aunque nos hubieran visto, ¿qué había de malo en dos personas teniendo una conversación intelectual en un café público? Tenía razón, por supuesto. No habíamos hecho nada inapropiado. Habíamos hablado de literatura, habíamos compartido historias personales, habíamos descubierto afinidades intelectuales y emocionales. Era exactamente el tipo de intercambio que podría tener con cualquier colega académico, excepto que Emilio no era mi colega. Y lo que había sentido durante esas 3 horas no era admiración profesional. Una vez más, dije finalmente, pero si esto se vuelve incómodo, si empiezo a sentir que está afectando mi trabajo o tu rendimiento académico, se acaba. Por supuesto. ¿El sábado? No hay clases, así que no habrá conflicto de horarios. ¿Te gustan las librerías de viejo? La pregunta me tomó por sorpresa. Me encantan. Conozco algunas en la colonia Roma. Podríamos pasar la tarde explorando, buscar tesoros literarios escondidos. Suena perfecto. Se inclinó entonces como si fuera a besarme en la mejilla, el saludo tradicional mexicano, pero se detuvo a medio camino, como recordando que nuestra situación no era tradicional en absoluto. Hasta el sábado, entonces. Hasta el sábado. Mientras bajaba las escaleras hacia el metro, con el corazón latiendo aceleradamente y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Tal vez no había hecho nada técnicamente inapropiado, pero había abierto una puerta que no sabía si podría volver a cerrar. Y por primera vez en mi vida profesional, no estaba segura de querer cerrarla. El sábado amaneció con uno de esos cielos azules perfectos que solo se ven en el Distrito Federal durante el invierno, cuando la contaminación se despeja temporalmente y puedes ver las montañas que rodean el Valle de México. Me desperté temprano, no porque tuviera que levantarme, sino porque había estado despierta desde las 5 de la madrugada, pensando en mi segunda cita, que no era una cita con Emilio Santamaría. Me vestí con más cuidado del que quería admitir. Un vestido de lana verde oscuro que mi hermana me había enviado desde Guadalajara para mi cumpleaños, medias delgadas, zapatos de tacón bajo pero elegantes, y un abrigo café que me había costado 2 meses de salario pero que me hacía sentir sofisticada y adulta. Nos habíamos puesto de cita en la librería de Don Aurelio, una legendaria tienda de libros usados en la calle Orizaba, que era famosa entre estudiantes y profesores, por sus tesoros escondidos y sus precios accesibles. Llegué 10 minutos temprano, pero Emilio ya estaba ahí, hojeando un ejemplar de Los de abajo de Mariano Azuela, bajo la luz filtrada que entraba por los ventanales polvorientos. Llevaba unos jeans desteñidos, una camisa de cuadros azules y una chaqueta de cuero café que le quedaba perfecta. Era la primera vez que lo veía vestido de manera completamente informal, y el efecto era devastador. Se veía más joven, más accesible, pero también más atractivo de una manera que me hizo sentir culpable por notarlo. Carlota, dijo cuando me vio entrar. Y otra vez esa sonrisa que me hacía sentir como si tuviera 16 años en lugar de 26. Estaba leyendo sobre la novela de la Revolución. ¿Has pensado en incluir a Azuela en tu programa? De hecho, sí. Para el próximo semestre estoy planificando un módulo completo sobre la literatura revolucionaria. ¿Te ayudo a buscar material? Don Aurelio tiene una sección increíble de primeras ediciones. Pasamos la siguiente hora explorando los laberintos de libros amontonados que constituían el universo de Don Aurelio. El viejo librero, un hombre de 70 años con anteojos gruesos y una memoria prodigiosa para los títulos que tenía en stock, nos seguía con benevolencia paternal, ocasionalmente sugiriendo volúmenes que creía que nos interesarían. Para la señorita profesora, dijo, entregándome un ejemplar de Cartucho de Nelly Campobello, una perspectiva femenina sobre la revolución que no muchos conocen. ¿Y para el joven?, preguntó, volteándose hacia Emilio. ¿Algo de poesía contemporánea, tal vez? En realidad, don Aurelio, estoy buscando algo de José Gorostiza. Muerte sin fin, si tiene. El anciano sonrió con aprobación. Un joven con buen gusto. Déjeme revisar en la sección de poesía moderna. Mientras don Aurelio desaparecía entre las torres de libros, Emilio se acercó a mí con un ejemplar de La región más transparente en las manos. ¿Has leído a Carlos Fuentes?
Por supuesto. Es brillante. Aunque a veces siento que se enamora demasiado de su propia prosa. Exactamente lo que yo pienso, dijo con entusiasmo. Es como si a veces escribiera para impresionar a los críticos en lugar de contar la historia. Era extraordinario cómo nuestros gustos literarios coincidían. Durante las siguientes 2 horas, mientras explorábamos sección por sección la librería de Don Aurelio, descubrimos que compartíamos admiraciones y aversiones muy similares. Ambos adorábamos a Juan Rulfo, pero encontrábamos a Agustín Yáñez un poco pretencioso. Los dos pensábamos que Rosario Castellanos era una de las escritoras más subestimadas del país. Coincidíamos en que Octavio Paz era un ensayista extraordinario, pero un poeta irregular. ¿Tienes hambre?, me preguntó cuando salimos de la librería cargados con nuestras compras. Conozco una fonda increíble aquí cerca. La fonda de Doña Carmen resultó ser uno de esos lugares mágicos que solo existen en barrios mexicanos tradicionales. 8 mesas de formica, paredes decoradas con fotografías de Pedro Infante y Jorge Negrete, y un aroma permanente de guisados caseros que me transportó inmediatamente a la cocina de mi abuela en Guadalajara. ¿Qué les traigo, jóvenes?, preguntó Doña Carmen, una mujer robusta de delantal floreado que nos trató con la familiaridad cariñosa típica de las cocineras mexicanas. ¿Qué recomienda?, preguntó Emilio. El mole poblano está especialmente bueno hoy, y tengo chiles en nogada que hice esta mañana. Chiles en nogada para mí, dije inmediatamente. Era mi platillo mexicano favorito, esa obra maestra culinaria que combinaba chiles poblanos con picadillo dulce, nogada cremosa y granada roja. Para mí también, dijo Emilio. Y 2 aguas de Jamaica, por favor. Mientras esperábamos la comida, Emilio sacó una libreta pequeña de su mochila y comenzó a escribir algo. ¿Qué haces?, pregunté. Apunto ideas. Este lugar es perfecto para un cuento. Mira a Doña Carmen, la manera en que se mueve por su cocina como si fuera una danza que ha perfeccionado durante décadas. Mira a los otros clientes. Ese señor mayor que lee el periódico mientras come solo. Esa pareja joven que conversa en susurros. Observé la fonda con los ojos de Emilio y de repente vi lo que él veía. No solo un lugar para comer, sino un microcosmos de la vida mexicana lleno de historias por contar. ¿Siempre haces eso? ¿Buscar historias en lugares cotidianos? Mi padre me enseñó. Decía que los mejores escritores son los que saben mirar realmente, no solo ver. Cuando llegó nuestra comida, el sabor de los chiles en nogada me provocó una nostalgia profunda por Guadalajara, por las comidas familiares de los domingos, por una vida más simple que había dejado atrás para perseguir mis ambiciones académicas. ¿En qué piensas?, preguntó Emilio, notando mi expresión melancólica. En mi casa, en mi familia. A veces siento que he sacrificado mucho para estar aquí. ¿Te arrepientes? No exactamente. Pero a veces me pregunto si vale la pena estar tan lejos de todo lo familiar solo para enseñar literatura a estudiantes que en su mayoría no la aprecian realmente. Algunos la apreciamos, dijo suavemente. Algunos la necesitamos. La manera en que dijo «la necesitamos» me hizo levantar la vista de mi plato. Había algo en su tono que sugería que no estaba hablando solo de literatura. ¿Qué necesitas, Emilio? Necesito. Se detuvo como si estuviera decidiendo cuánta honestidad podía permitirse. Necesito creer que es posible dedicar la vida a algo bello y significativo, no solo a algo práctico y seguro. Necesito ejemplos de personas que hayan elegido la pasión sobre la conveniencia. Necesito creer que uno puede enamorarse de las ideas y de las palabras y de las personas que entienden el poder transformador de ambas. Su respuesta me golpeó como una bofetada suave, porque entendí que no estaba hablando solo de literatura, ni siquiera principalmente de literatura. Estaba hablando de mí, de lo que yo representaba para él, de cómo mi presencia en su vida había validado sus elecciones académicas y personales. Emilio. Sé que es complicado, me interrumpió gentilmente. Sé que hay reglas y protocolos y diferencias de posición, pero también sé que lo que siento cuando hablo contigo, cuando discutimos un poema, o cuando descubrimos que pensamos igual sobre un autor, es más real que cualquier otra cosa que haya experimentado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse por encima del murmullo de conversaciones de los otros comensales. ¿Qué es lo que sientes exactamente? Admiración, por supuesto, pero también algo que no sabía que era posible sentir por alguien que conoces hace tan poco tiempo. Una conexión que va más allá de lo intelectual. Una sensación de que contigo puedo ser completamente yo mismo, incluidas las partes de mí que generalmente mantengo escondidas. ¿Qué partes mantienes escondidas?
las inseguridades sobre mi talento como escritor, los miedos sobre el futuro, la tristeza por mi padre que creía que había superado, la soledad de ser diferente a la mayoría de mis compañeros de clase. Contigo no tengo que pretender que tengo todas las respuestas. Su vulnerabilidad era completamente desarmante. En ese momento, en esa fonda modesta de la colonia Roma, con el sabor de chiles en nogada aún en mi boca y el aroma de guisados caseros envolviendo nuestra conversación, me di cuenta de que yo también había bajado todas mis defensas profesionales. Yo también tengo miedos, admití. Miedo de no ser lo suficientemente buena como profesora. Miedo de que mis colegas masculinos nunca me tomen completamente en serio. Miedo de haber apostado mi vida entera a una carrera que tal vez nunca me dará la seguridad o la satisfacción que busco. ¿Y qué te daría esa satisfacción? Era una pregunta peligrosa, porque la respuesta incluía cosas que no podía decir en voz alta. Incluía la sensación de ser vista y valorada completamente. Incluía conversaciones como la que estábamos teniendo. Incluía la posibilidad de compartir mi pasión por la literatura con alguien que la entendiera visceralmente. Incluía, aunque no me atreviera a admitirlo completamente, la posibilidad de amar y ser amada por alguien que admirara no solo mi mente, sino también mi corazón. No lo sé, mentí. Aún estoy descubriéndolo. Pero mis ojos, aparentemente, dijeron más que mis palabras, porque Emilio se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: «Carlota, ¿puedo preguntarte algo que tal vez no debería preguntarte? Depende de qué tan inapropiada sea la pregunta. ¿Sientes algo por mí que vaya más allá de admiración profesional por un estudiante talentoso?» La pregunta flotó entre nosotros como una bomba que ninguno de los dos sabía si explotar o desactivar. Era exactamente lo que habíamos estado evitando discutir directamente, pero que había estado implícito en cada conversación, cada mirada, cada momento de silencio cargado. Emilio, solo necesito saberlo. No para presionarte o para cambiar nada necesariamente. Solo para entender si lo que creo que está pasando entre nosotros está pasando realmente, o si es solo mi imaginación. Miré alrededor de la fonda. Doña Carmen seguía moviéndose por su cocina con esa danza perfecta. El señor mayor seguía leyendo su periódico. La pareja joven seguía conversando en susurros. El mundo continuaba girando normalmente mientras yo enfrentaba una de las decisiones más importantes de mi vida profesional y personal. Sí, dije finalmente, en una voz tan baja que apenas era audible por encima del ruido del restaurante. Siento algo por ti que va más allá de admiración profesional. La sonrisa que iluminó su rostro fue como ver un amanecer después de una noche muy larga. ¿Y qué vamos a hacer con eso?, preguntó. No tengo ni idea, admití. Esto es territorio completamente desconocido para mí. Para mí también. ¿Has tenido novia antes? Una, en la preparatoria. María Elena. Duró 6 meses. Terminamos cuando nos dimos cuenta de que no teníamos nada en común excepto atracción física. Y después de ella, nada serio. Algunas citas, algunos besos en fiestas universitarias, pero nada que se pareciera a lo que siento contigo. Su honestidad era refrescante y aterradora a la vez, porque yo tampoco había tenido muchas relaciones serias. Había habido Miguel durante la carrera, una relación de 2 años que terminó cuando nos graduamos, y él se fue a estudiar a Estados Unidos. Había habido algunos pretendientes durante la maestría, pero ninguno que entendiera realmente mi pasión por la literatura o que respetara mis ambiciones académicas. ¿Qué propones que hagamos?, pregunté. ¿Podemos seguir viéndonos? Así, como hoy. Como 2 personas que disfrutan la compañía mutua y que comparten intereses intelectuales. ¿Y si alguien nos ve? ¿Qué hay de malo en que 2 adultos que comparten una pasión por la literatura pasen tiempo juntos discutiendo libros? Tenía razón, por supuesto. No estábamos haciendo nada objetivamente inapropiado. Pero ambos sabíamos que la línea entre 2 adultos discutiendo literatura y una profesora desarrollando sentimientos románticos por su estudiante era más delgada de lo que ninguno de los dos quería admitir. ¿Y en la universidad? ¿Cómo nos comportamos durante las clases? Como siempre. Tú eres la profesora, yo soy el estudiante. Mantenemos la profesionalidad completa. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes separar lo que está pasando entre nosotros de tu desempeño académico? Puedo intentarlo. La pregunta es si tú puedes hacerlo. Era una pregunta justa. ¿Podía yo seguir calificando sus ensayos objetivamente? ¿Podía dirigir discusiones en clase sin favorecer sus participaciones? ¿Podía mantener la autoridad profesional necesaria mientras desarrollaba sentimientos personales? No lo sé, admití, pero creo que quiero intentarlo. ¿Estás segura? No.
No estoy segura de nada, pero sé que no quiero que esto termine aquí. Pagamos la cuenta. Emilio insistió en pagar, con una galantería tradicional que me conmovió. Y salimos de la fonda hacia una tarde que se estaba volviendo fresca con la llegada del atardecer. ¿Quieres caminar un rato más?, preguntó. O si prefieres que te acompañe a casa. Caminemos un rato más. Paseamos por las calles de la Roma, observando la arquitectura porfiriana, los pequeños parques donde niños jugaban fútbol, las tiendas de barrio donde las señoras compraban los ingredientes para la cena del sábado. Era una tarde perfecta de invierno chilango, con esa luz dorada que hace que la ciudad se vea casi europea. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó mientras nos detenían frente a una fuente pequeña en una plaza que no conocía. ¿Qué? La manera en que hablas sobre los libros. Como si fueran personas que conoces personalmente. Como si Sor Juana fuera tu amiga cercana y García Márquez fuera tu tío favorito. ¿Es muy obvio que soy una obsesa de la literatura? Es obvio que amas lo que haces. Y eso es hermoso. La manera en que dijo «hermoso» me hizo detenerme de caminar. Había algo en su tono, en la manera en que me estaba mirando, que sugería que no estaba hablando solo de mi pasión por los libros. Emilio, sé que no puedo decirte ciertas cosas. Sé que hay límites que no podemos cruzar, pero ¿puedo al menos decirte que eres una mujer extraordinaria? ¿Que eres inteligente y apasionada y hermosa de una manera que va mucho más allá de lo físico? Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el parque podía escucharlo. Había cruzado otra línea invisible. Ya no estábamos hablando de literatura o de amistad intelectual. Estábamos en territorio claramente romántico. «Puedes decírmelo», susurré, «pero no puedo responder de la misma manera. No necesito que respondas. Solo necesitaba que lo supieras». Había algo en su restricción voluntaria, en la manera en que respetaba los límites que yo había establecido, incluso cuando era evidente que quería decir mucho más, que me hizo admirarlo aún más. Cuando finalmente me acompañó al metro, ya había anochecido completamente, y las calles estaban iluminadas por faroles que creaban círculos de luz dorada sobre el pavimento. «¿Cuándo puedo verte de nuevo?», preguntó. «No sé si es buena idea, Emilio». «¿Por qué no?». «Porque cada vez que te veo fuera de la universidad es más difícil mantener los límites apropiados. Hoy casi permití que esto se convirtiera en algo que no puede ser». «¿No puede ser o no debe ser? ¿Hay diferencia?». «Claro que la hay. No puede ser significa que es imposible. No debe ser significa que alguien decidió que está mal, pero esa decisión puede ser cuestionada. Su lógica era impecable y peligrosa. Emilio, tengo 26 años. Estoy estableciendo mi carrera. No puedo permitirme un escándalo. ¿Y si no fuera un escándalo? ¿Y si esperáramos hasta que te graduaras? Eso es dentro de año y medio. ¿Es mucho tiempo? Es una eternidad. ¿O es suficiente tiempo para estar seguros de lo que sentimos? Otra vez esa lógica implacable que me desarmaba completamente. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Que sigamos viéndonos como amigos, que cultivemos esta conexión que tenemos, que cuando yo me gradúe, exploremos la posibilidad de ser algo más. Y mientras tanto, tratamos de no enamorarnos más de lo que ya nos estamos enamorando. El hecho de que hubiera usado la palabra enamorarnos me provocó un vértigo que no tenía nada que ver con la altitud de la Ciudad de México. Emilio, esto es una locura. Las mejores cosas de la vida lo son, o las más destructivas. A veces es lo mismo. Cuando bajé al metro esa noche, llevando conmigo el aroma de su colonia y el eco de sus palabras, sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía pretender que Emilio Santamaría era solo un estudiante talentoso. Era un hombre inteligente, sensible y atractivo, que había declarado abiertamente sus sentimientos hacia mí y que había propuesto un plan que era romántico, impráctico y completamente tentador. Mientras el metro me llevaba de regreso a mi departamento, me quedé mirando mi reflejo en la ventanilla oscura y me pregunté en qué me estaba convirtiendo. ¿En una profesora que había perdido la perspectiva profesional? ¿En una mujer que finalmente había encontrado a alguien que la veía completamente? ¿En ambas cosas? Lo que sabía con certeza es que ya no podía regresar a la Carlota que había sido antes de conocer a Emilio Santamaría. Esa mujer había desaparecido definitivamente en algún momento entre su primera sonrisa en el aula 204 y su propuesta romántica imposible frente a la entrada del metro. Y por primera vez en mi vida, no estaba segura de si eso era una tragedia o un milagro.
Los primeros meses de 1976 transcurrieron en una danza delicada y peligrosa entre la profesionalidad pública y la intimidad emocional privada. Emilio y yo habíamos establecido una rutina cuidadosamente orquestada. En la universidad éramos la profesora Jiménez y el estudiante Santa María, manteniendo una distancia apropiada que rayaba en la frialdad. Los sábados por la tarde, sin embargo, éramos Carlota y Emilio, explorando librerías, discutiendo literatura en cafés discretos, descubriendo lentamente las profundidades de una conexión que se volvía más intensa cada semana. En marzo, durante una tarde particularmente lluviosa, nos refugiamos en el Café La Habana, ese legendario lugar de la calle Bucareli, donde habían conspirando revolucionarios, y donde ahora conspirábamos nosotros contra las convenciones sociales que nos separaban. Yo llevaba un suéter de lana verde que había comprado esa semana, decidiendo por primera vez en meses que merecía vestirme para alguien además de mis estudiantes. ¿Has pensado en qué vas a hacer después de graduarte?, le pregunté mientras revolvía mi café cortado, tratando de sonar casual, aunque la pregunta tenía implicaciones obvias para nuestro futuro. He estado considerando aplicar para la maestría aquí mismo, en la UNAM, respondió, y algo en su tono me hizo sospechar que había más detrás de esa decisión de lo que estaba admitiendo. El programa de literatura mexicana es excelente. También lo es el programa de Universidad Iberoamericana. ¿O podrías considerar ir al extranjero? España, Francia. ¿Quieres deshacerte de mí, Carlota?, preguntó con una sonrisa que no ocultaba completamente una vulnerabilidad real. Al contrario, quiero asegurarme de que tomes las mejores decisiones para tu futuro profesional, no decisiones basadas en otras consideraciones. ¿Otras consideraciones como mis sentimientos hacia cierta profesora de literatura? La manera directa en que formuló la pregunta me tomó desprevenida. Durante los últimos 3 meses habíamos bailado alrededor del tema de nuestros sentimientos, hablándolos indirectamente, insinuándolos, pero nunca confrontándolos tan directamente. Emilio, Carlota, tengo que decirte algo que he estado tratando de no decir, pero que ya no puedo guardar. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Había algo en su tono, una determinación nueva, que me hizo presagiar que estaba a punto de cruzar una línea que habíamos mantenido cuidadosamente intacta. No estoy segura de querer escucharlo. Yo tampoco estoy seguro de querer decirlo, pero necesito hacerlo. ¿Qué es? Tomó aire profundamente, como un clavadista preparándose para un salto particularmente peligroso. Estoy enamorado de ti. Completamente, irrevocablemente enamorado. No es admiración, no es fascinación juvenil, no es atracción física, aunque todo eso también está presente. Es amor real, adulto, del tipo que cambia la manera en que ves el mundo entero. Las palabras flotaron entre nosotros como humo de cigarrillo, imposibles de retomar una vez pronunciadas. Sentí como si el café entero hubiera guardado silencio para escuchar su declaración, aunque por supuesto la vida continuaba normalmente a nuestro alrededor. Emilio, no puedes decir esas cosas. Ya las dije. Retómalas. No puedo. Son verdad. Me quedé mirándolo, tratando de encontrar las palabras apropiadas para responder a una declaración de amor que era simultáneamente lo que más quería y lo que más temía escuchar. ¿Y qué esperas que haga con esa información?, pregunté finalmente. Nada. Solo que la sepas. Solo que entiendas que cuando tomo decisiones sobre mi futuro, tú eres parte de la ecuación. No la única parte, pero una parte importante. Eso no es justo, Emilio. No puedes hacer que me sienta responsable por tus decisiones profesionales. No es eso lo que estoy haciendo. Estoy siendo honesto sobre mis motivaciones. ¿Prefieres que mienta? Su lógica era, como siempre, implacable. Y yo estaba cansada de pretender que mis propios sentimientos eran menos intensos que los suyos. ¿Quieres saber la verdad?, dije, sorprendiéndome con mi propia audacia. La verdad es que yo también estoy enamorada de ti. La verdad es que pienso en ti cuando me despierto y cuando me acuesto. La verdad es que cada sábado que paso contigo es el mejor día de mi semana. La verdad es que cuando imagino mi futuro, de alguna manera siempre estás en él. Su expresión cambió de sorpresa a alegría a algo más profundo y más complejo. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto tan difícil? Porque es difícil. Porque las reglas existen por buenas razones. Porque podríamos destruir mi carrera y tu reputación académica. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Sí, tengo miedo. ¿Tú no? Estoy aterrorizado. Pero más miedo me da la idea de despertar dentro de 10 años y preguntarme qué habría pasado si hubiéramos sido valientes.
Había algo en la manera en que había dicho, si hubiéramos sido valientes, que me golpeó como un puñetazo suave. Porque tenía razón. Toda mi vida había sido construida alrededor de decisiones cautelosas, calculadas, apropiadas. Había elegido la carrera segura, las relaciones apropiadas, las opciones que minimizaban el riesgo y maximizaban la respetabilidad. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que dejemos de escondernos. Que seamos honestos sobre lo que sentimos y veamos qué pasa. ¿En público? ¿En la universidad? No inmediatamente. Pero tampoco esta farsa de actuar como si fuéramos extraños cuando estamos rodeados de otras personas. ¿Y cómo propones que manejemos la situación académica? Con cuidado, con profesionalidad, pero sin negarnos la posibilidad de explorar algo real. Había tomado mi mano a través de la mesa. Un gesto simple que se sintió monumentalmente transgresivo y perfectamente natural al mismo tiempo. Emilio, si hacemos esto, si realmente hacemos esto, no hay vuelta atrás. Lo sé. Si alguien se entera antes de que te gradúes, mi carrera podría terminarse antes de haber realmente comenzado. Lo sé. ¿Y si nos arrepentimos? ¿Y si descubrimos que lo que sentimos es menos sólido de lo que creemos? Entonces, al menos sabremos la verdad en lugar de pasar el resto de nuestras vidas preguntándonos. Sus respuestas eran demasiado perfectas, demasiado románticas, demasiado convincentes. Y yo estaba demasiado cansada de luchar contra algo que se sentía más inevitable cada día. ¿Qué quieres que hagamos?, pregunté. Y en el momento en que formulé la pregunta, supe que había rendido definitivamente. Quiero llevarte a cenar a un restaurante real, no a fondas donde tenemos que pretender que somos solo amigos. Quiero poder tomarte la mano cuando caminemos por la calle. Quiero presentarte a mi familia. Quiero conocer la tuya. Tu familia. Dios mío, Emilio. Ni siquiera había pensado en eso. ¿Qué van a pensar de que estés involucrado con una mujer mayor? Mi madre va a pensar que soy muy afortunado de haber encontrado a una mujer inteligente y exitosa que me hace feliz. Mi hermana va a estar celosa de que finalmente tenga novia y ella no tenga novio. ¿Y mi familia? ¿Qué les digo? Mamá, conocí a un estudiante 4 años menor que yo y nos enamoramos. Le dices, mamá, conocí a un hombre extraordinario que me ama y que yo amo. La simplicidad con que había reformulado la situación me desarmó, porque tenía razón. En términos humanos básicos, éramos simplemente 2 adultos que se habían enamorado. Las complicaciones eran sociales, profesionales, pero no fundamentalmente morales o emocionales. Dame una semana para pensarlo, dije finalmente. ¿Una semana para pensar si quieres intentar ser feliz? Una semana para pensar en las implicaciones prácticas de intentar ser feliz. Esa noche, después de despedirnos con nuestro ritual habitual, el beso en la mejilla que duraba un segundo más de lo socialmente apropiado, caminé sola por las calles de la Roma tratando de procesar lo que había pasado. En una sola tarde habíamos cruzado de la tensión romántica reprimida a las declaraciones de amor mutuo a la planificación de una relación real. Era aterrador y exhilarante y completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Al llegar a mi departamento, me serví una copa del vino tinto barato que guardaba para ocasiones especiales, y ciertamente esta calificaba como ocasión especial, y me senté en mi sillón a revisar mentalmente los últimos 6 meses. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser la profesora Carlota Jiménez, académica seria y profesional, para convertirme en una mujer de 26 años enamorada de su estudiante? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico de transformación? Recordé el primer día de clases, cuando Emilio había participado con ese comentario brillante sobre Neruda. Recordé sus poemas, esa primera declaración velada que había cambiado todo. Recordé nuestra primera conversación en el café de Tacuba, cuando habíamos dejado de ser profesora y estudiante para convertirnos simplemente en Carlota y Emilio. La progresión había sido inevitable, me di cuenta. Desde el primer momento habíamos reconocido algo el uno en el otro que trascendía los roles que oficialmente ocupábamos. La atracción intelectual se había convertido en admiración personal, que se había convertido en afecto, que se había convertido en algo más profundo y más complicado. Durante esa semana, mientras trataba de tomar la decisión más importante de mi vida profesional y personal, me descubrí observando a mis colegas con ojos nuevos. El profesor Mendoza, de 50 años, que estaba casado con una exalumna que ahora tenía 35. La profesora Gutiérrez, que había conocido a su marido cuando él era su asistente de cátedra y ella era titular. La profesora Vázquez, mi mentora Elena,
que se había casado con un hombre 10 años menor que había conocido en una conferencia académica. ¿Por qué mi situación era diferente? ¿Por qué se sentía más transgresiva? La respuesta, me di cuenta, era parcialmente generacional y parcialmente de género. Una profesora joven involucrada con un estudiante menor era más escandalosa que un profesor mayor con una estudiante. Era injusto, pero era la realidad social en la que vivía. El jueves de esa semana, mientras calificaba ensayos en mi oficina, Elena Vázquez tocó a mi puerta. ¿Tienes un minuto, Carlota? Por supuesto. Se sentó frente a mi escritorio con esa expresión maternal que conocía bien, la que usaba cuando estaba a punto de dar consejos no solicitados pero probablemente necesarios. He notado que te ves diferente últimamente. Más feliz, pero también más preocupada. ¿Está todo bien? Todo está bien, Elena. Solo son los ajustes normales del primer año. ¿Tiene que ver con algún joven talentoso que ya no participa tanto en tus clases? Mi sangre se congeló. ¿Era tan evidente lo que estaba pasando? No entiendo a qué te refieres. Carlota, querida, llevo 15 años en esta universidad. He visto a muchas profesoras jóvenes lidiar con estudiantes especiales. Generalmente no termina bien. Elena, yo no. No me digas que no está pasando nada. Se nota en la manera en que evitas mirarlo durante las clases. Se nota en que él ya no se queda después para hacer preguntas. Se nota en que tú llegas a las reuniones de facultad con esa expresión de alguien que tiene un secreto hermoso y terrible. Su precisión era devastadora. Aparentemente había sido menos sutil de lo que creía. ¿Qué sugieres que haga? ¿Realmente quieres mi consejo? Sí. Espera. Si es real, si es algo más que atracción mutua y fascinación intelectual, entonces espera hasta que se gradúe. Las carreras académicas son frágiles, especialmente para las mujeres. No arriesgues la tuya por algo que podría no durar. ¿Y si sí dura? Entonces tendrás el resto de sus vidas para estar juntos. 18 meses de espera no es nada comparado con décadas de felicidad. ¿Hablas por experiencia? Elena sonrió con una melancolía que no le había visto antes. Mi primer año como profesora, hace muchos años, también me enamoré de un estudiante. Era brillante, apasionado. Me escribía cartas de amor que citaban a los místicos españoles. ¿Qué pasó? No esperé. Fuimos imprudentes. Nos descubrieron. Y yo perdí mi trabajo. Él también fue expulsado. Nos casamos, por supuesto, pero el resentimiento por lo que habíamos sacrificado envenenó la relación. Nos divorciamos 3 años después. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haber sido más paciente. Me arrepiento de haber puesto la pasión antes que la prudencia. Pero no me arrepiento de haberlo amado. Su historia me golpeó como un balde de agua fría. Era exactamente el tipo de advertencia que necesitaba escuchar, pero también exactamente lo que no quería escuchar. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Tu esposo actual, el que conociste en la conferencia, lo amas de la misma manera? Lo amo de manera diferente, más madura, más estable, más práctica. Pero a veces extraño la intensidad de ese primer amor imposible. ¿Crees que valió la pena, el sacrificio? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, querida. Esa conversación me persiguió durante los siguientes días. El sábado, cuando me reuní con Emilio para darle mi respuesta, llevaba conmigo no solo mis propias reflexiones, sino el peso de la experiencia de Elena. Nos encontramos en el Parque México, ese hermoso espacio verde en el corazón de la Roma, donde las familias mexicanas paseaban los fines de semana y donde los enamorados se robaban momentos de intimidad entre los árboles y las fuentes. ¿Has tomado una decisión?, me preguntó, y pude ver en sus ojos que estaba tan nervioso como yo. Sí, pero primero quiero contarte algo. Le relaté mi conversación con Elena, su historia personal, sus advertencias sobre las consecuencias de ser imprudentes. ¿Y eso cambió tu opinión?, preguntó cuando terminé. Me hizo entender mejor los riesgos, pero también me hizo entender que el arrepentimiento por no intentar puede ser tan destructivo como el arrepentimiento por las consecuencias de intentar. Entonces mi respuesta es sí, pero con condiciones. Su sonrisa fue como ver despejarse una tormenta. ¿Qué condiciones? Primera, absolutamente nadie en la universidad puede saber hasta que te gradúes. Ni tus amigos, ni otros profesores, nadie. De acuerdo. Segunda, si esto afecta tu rendimiento académico o mi capacidad de enseñar objetivamente, se termina inmediatamente. De acuerdo. Tercera, si cualquiera de los dos tiene dudas, las expresamos inmediatamente,
Nada de sufrir en silencio o tratar de proteger los sentimientos del otro. De acuerdo. Y cuarta, si esto no funciona, si descubrimos que lo que sentimos no es tan sólido como creemos, terminamos como amigos. Sin drama, sin resentimiento. Esa va a ser la más difícil de cumplir. Pero de acuerdo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Emilio? ¿Seguro de que quieres involúrate con alguien que viene con tantas complicaciones? Se acercó a mí entonces, más cerca de lo que habíamos estado nunca en público, y tomó mis manos entre las suyas. Carlota, podría enamorarme de una estudiante de mi edad sin complicaciones profesionales. Podría buscar una relación simple y socialmente apropiada. Pero no quiero ninguna de esas cosas. Te quiero a ti, con todas las complicaciones, todos los riesgos, todas las dificultades, porque lo que siento contigo es real de una manera que nada más en mi vida ha sido. Y en ese momento, en ese parque lleno de familias mexicanas y vendedores de globos y niños jugando fútbol, me incliné hacia él y lo besé. Fue nuestro primer beso real, y fue todo lo que había imaginado que sería. Suave al principio, después más intenso, después tierno otra vez. Sabía a café y a esperanza y a todas las conversaciones sobre literatura que habíamos compartido. Pero más que eso, sabía a posibilidades, a futuro, a la idea de que tal vez, solo tal vez, dos personas podían encontrarse contra todas las probabilidades y crear algo hermoso juntos. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo como adolescentes. ¿Ahora qué?, pregunté. Ahora vamos a cenar a un restaurante real. Y después te acompaño a tu casa. Y te doy las buenas noches en tu puerta como un caballero. ¿Y mañana? Mañana volvemos a ser la profesora Jiménez y el estudiante Santa María. Pero el próximo sábado, somos Carlota y Emilio otra vez. Era un plan simple, tal vez incluso ingenuo. Pero en ese momento, con el sabor de nuestro primer beso aún en mis labios y la promesa de noches de sábado extendiéndose hacia el futuro, me pareció perfectamente factible. Lo que no podía prever era que mantener un secreto de esa magnitud en una universidad sería mucho más difícil de lo que cualquiera de los dos imaginaba, y que 3 semanas después, nuestro mundo cuidadosamente construido se vendría abajo de la manera más espectacular y devastadora posible. Pero esa tarde en el Parque México, mientras caminábamos tomados de la mano hacia nuestro futuro incierto pero prometedor, éramos simplemente dos personas enamoradas que habían decidido ser valientes. Por primera vez en mi vida, había elegido la pasión por encima de la prudencia, y por un momento hermoso y fugaz, se sintió como la decisión más correcta que había tomado jamás. 3 semanas después de nuestro primer beso en el Parque México, mi mundo se desplomó en el lugar más inesperado, la oficina del director de la Facultad de Filosofía y Letras. Era un martes por la mañana cuando recibí la citación. La profesora Jiménez debe presentarse en mi oficina a las 11:00 a.m. para discutir un asunto de importancia académica, decía la nota que me entregó la secretaria con una expresión que no auguraba nada bueno. El director Hernández era un hombre mayor, de bigote canoso y anteojos gruesos, que llevaba 30 años en la universidad y había visto pasar a decenas de profesores jóvenes como yo. Su oficina, decorada con diplomas y fotografías de ceremonias universitarias, olía a tabaco y a autoridad. «Profesora Jiménez», dijo sin preámbulos, «han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre su relación con uno de sus estudiantes. Mi corazón se detuvo. Habíamos sido tan cuidadosos. ¿Cómo era posible? Director, no entiendo. Emilio Santamaría, ¿mantiene usted una relación personal con él que trasciende lo académico?» La pregunta flotó en el aire como una guillotina. Podía mentir, negar todo, proteger mi carrera. Pero al mirar los ojos severos del director Hernández, entendí que ya sabía la respuesta. «Sí», dije simplemente, «pero no ha afectado mi objetividad profesional en ningún momento. Profesora, usted es muy joven para entender las implicaciones de lo que me está confesando. Las reglas existen por buenas razones. ¿Quién se lo dijo? Eso no es relevante. Lo relevante es que esto no puede continuar. ¿Y si esperamos hasta que se gradúe?» El director suspiró, como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. «Profesora Jiménez, la universidad no puede permitir que sus docentes mantengan relaciones románticas con estudiantes activos, independientemente de las buenas intenciones. Es una cuestión de política institucional. ¿Me está despidiendo? Le estoy dando una oportunidad. Termine la relación inmediatamente y mantenga una distancia profesional apropiada, o tendré que tomar medidas disciplinarias.
Salí de esa oficina sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en 30 minutos. El pasillo de la facultad, que durante meses había sido mi segundo hogar, ahora se sentía hostil y vigilante. Cada profesor con el que me cruzaba parecía estar susurrando sobre mí. Esa tarde, después de mis clases, donde Emilio y yo mantuvimos una distancia tan profesional que rayaba en lo glacial, nos encontramos en un café cerca de la universidad para enfrentar la nueva realidad. «Alguien nos vio», le dije sin preámbulos. «El director lo sabe todo». Su rostro se puso pálido. «¿Qué dijo exactamente?» «Que tengo que elegir entre mi trabajo y tú». «¿Y qué vas a elegir?» La pregunta me partió el corazón, porque ambos sabíamos cuál era la respuesta práctica. Yo tenía 26 años. Había trabajado toda mi vida para llegar donde estaba. No tenía ahorros ni respaldo familiar que me permitiera estar desempleada. «Emilio, mi carrera...» «Lo entiendo», me interrumpió suavemente. «No te pido que destruyas tu futuro por mí. Pero esto no es el fin. En 1 año y medio te gradúas. Podemos esperar. ¿1 año y medio manteniendo esta farsa? ¿Actuando como si fuéramos extraños mientras cada fibra de mi ser quiere estar contigo? ¿Tienes una alternativa mejor?» Se quedó callado durante largos minutos, mirando por la ventana hacia las calles de la Ciudad de México que bullían con su actividad habitual. «Tal vez sí», dijo finalmente. «Me voy a transferir». «¿Qué?» «Me transfiero a otra universidad. Universidad Iberoamericana, tal vez. Termino mi carrera allá». «Emilio, eso es una locura. Tu expediente académico, tus contactos profesionales, valdrán la pena si significan que podemos estar juntos sin arriesgar tu carrera». La nobleza de su propuesta me conmovió hasta las lágrimas. Estaba dispuesto a sacrificar su situación académica para proteger la mía. «No puedo permitir que hagas eso». «¿Por qué no?» «Porque si nuestro amor requiere que uno de los dos sacrifique sus sueños profesionales, entonces tal vez no es el tipo de amor que debería existir. ¿Estás terminando conmigo? Te estoy liberando de una situación imposible. ¿Y si no quiero ser liberado?» A veces el amor significa hacer lo que es mejor para la otra persona, aunque duela. Nos despedimos esa noche sabiendo que era un adiós real. No el hasta el sábado que habíamos intercambiado tantas veces, sino un adiós definitivo que sabía a lágrimas y a sueños interrumpidos. El sobre llegó a mi oficina un martes de abril. Mi nombre estaba escrito con esa caligrafía perfecta que había aprendido a reconocer inmediatamente, aunque habían pasado casi 2 años desde la última vez que la había visto. Dentro había una invitación de graduación. Emilio Santamaría se complace en invitarla a su ceremonia de graduación de la licenciatura en literatura en Universidad Iberoamericana, mayo 15, 1978. Al final, había una nota manuscrita. «He pensado en ti todos los días. Si alguna vez quisiste saber si lo que sentíamos era real, tengo la respuesta. E.S.» Mi corazón se aceleró como si tuviera 18 años otra vez. La ceremonia fue hermosa. Lo vi cruzar el escenario para recibir su diploma, alto y elegante en su toga y birrete, y sentí un orgullo maternal mezclado con algo mucho más complejo y profundo. Después de la ceremonia, mientras las familias se tomaban fotografías y los nuevos graduados celebraban, él se acercó a donde yo estaba parada, sola, cerca de los jardines de la universidad. «Viniste», dijo, y su sonrisa era exactamente la misma que había enamorado 3 años antes. «¿Cómo no iba a venir? ¿Café?», preguntó. «Para celebrar apropiadamente». «¿Café?», acepté. 3 horas después, en un restaurante pequeño cerca de su universidad, habíamos actualizado nuestras vidas mutuamente. Él había terminado su carrera con honores, había conseguido trabajo como periodista cultural en una revista literaria, había seguido escribiendo poesía. Yo me había establecido como profesora respetada en la UNAM. Había publicado 2 artículos académicos. Había comenzado a trabajar en un libro sobre literatura femenina mexicana. ¿Has tenido relaciones serias?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Algunas citas. Una relación que duró 6 meses, pero nada como lo que tuvimos. ¿Y tú? Lo mismo. Algunos pretendientes apropiados que mis colegas me presentaron, pero siempre terminaba comparándolos contigo. ¿Era justo para ellos? Probablemente no. Hubo un momento de silencio, mientras ambos procesábamos la realidad de que habíamos pasado 2 años comparando a otras personas con un amor que había durado solo unos meses, pero que había marcado nuestras vidas permanentemente. «Carlota», dijo finalmente, «¿crees que es posible retomar algo que se interrumpió?
¿O el tiempo cambia demasiado las cosas? No lo sé. Somos personas diferentes ahora. Has vivido experiencias que no compartí. Yo he cambiado también. Pero, ¿has dejado de amarme? La pregunta directa me desarmó completamente. No, admití. No he dejado de amarte. Pero ya no soy la mujer de 26 años que se enamoró de su estudiante brillante. Y tú ya no eres el joven de 22 que escribía poemas sobre las manos de su profesora. ¿Eso es malo? No es malo ni bueno. Es diferente. ¿Quieres descubrir qué tipo de diferente? Y así, 3 años después de nuestro primer beso en el Parque México, comenzamos de nuevo. No como profesora y estudiante esta vez, sino como dos profesionales adultos que compartían una historia y que querían explorar la posibilidad de crear una nueva. La iglesia de San Francisco en Coyoacán estaba decorada con flores de cempasúchil y rosas blancas. Mis manos temblaban ligeramente mientras me acomodaba el velo, no por nervios sobre la decisión que estaba tomando, sino por la pura emoción de que finalmente hubiera llegado este día. Emilio me esperaba en el altar, elegante en su traje negro, con esa sonrisa que me había enamorado 8 años antes en un aula de la UNAM. A sus 29 años, había madurado hasta convertirse en el hombre que había vislumbrado en el estudiante brillante. Escritor respetado, periodista cultural reconocido, y mi compañero en todas las aventuras intelectuales y emocionales que habían definido nuestros años juntos. Mi madre, que había viajado desde Guadalajara, lloraba discretamente en primera fila. Al principio había tenido reservas sobre mi novio menor, pero Emilio la había conquistado completamente durante su primera visita, citando a los poetas que ella había amado en su juventud y escuchando con genuina fascinación sus historias sobre mi infancia. La madre de Emilio, doña Socorro, estaba sentada al lado de la mía, y ambas mujeres habían desarrollado una amistad inmediata, basada en su orgullo compartido por sus hijos profesionales y su alivio de que finalmente nos hubiéramos casado. Durante la ceremonia, mientras el padre pronunciaba las palabras tradicionales sobre el amor y el compromiso, pensé en el camino improbable que nos había traído hasta allí, los años de separación que habían fortalecido nuestro amor en lugar de destruirlo. Los meses de cortejo lento cuando nos reencontramos, construyendo una relación adulta sobre los cimientos de la atracción juvenil que habíamos compartido. Cuando Emilio dijo «acepto», su voz se quebró ligeramente con la emoción, y cuando fue mi turno, mis propias lágrimas hicieron difícil pronunciar las palabras que había esperado tanto tiempo decir. «Acepto», dije, y en esas 2 palabras estaban contenidos 8 años de historia. El amor prohibido, la separación dolorosa, el reencuentro milagroso y la certeza de que algunas conexiones trascienden las circunstancias y el tiempo. Estoy sentada en el jardín de nuestra casa en Coyoacán, la misma casa que compramos el segundo año de nuestro matrimonio y donde criamos a nuestros 3 hijos. Carolina, que ahora es doctora. Miguel, que siguió los pasos literarios de su padre. Y Sofía, que se convirtió en abogada especializada en derechos de las mujeres. Emilio, ahora de 70 años pero con los ojos café aún brillantes de inteligencia y humor, está leyendo el periódico en la silla de al lado. Tenemos un ritual matutino, café de olla, pan dulce, y la discusión amigable sobre las noticias del día que ha caracterizado nuestros 40 años de matrimonio. ¿Sabes qué día es hoy?, me pregunta, bajando el periódico para mirarme con esa sonrisa que me sigue provocando mariposas en el estómago. ¿Nuestro aniversario de la primera clase donde participaste? Exacto. 48 años desde que una profesora joven de Guadalajara cambió mi vida para siempre. Creo que fuiste tú quien cambió la mía. Nuestros nietos corren por el jardín, persiguiendo al gato y llenando la mañana con sus risas. Carolina viene a almorzar los domingos con su familia. Miguel nos visita entre sus giras como poeta reconocido, y Sofía aparece sin avisar cuando necesita el consejo de sus padres sobre casos difíciles. Es la vida que habíamos imaginado vagamente durante aquellas tardes clandestinas en cafés del centro histórico, pero que nunca hubiéramos podido planificar completamente. Una vida construida sobre el amor que sobrevivió a las convenciones sociales, las separaciones forzadas y el simple paso del tiempo. ¿Te arrepientes de algo?, me pregunta Emilio, tomando mi mano con la familiaridad de décadas, pero también con la ternura del joven que una vez escribió poemas sobre estas mismas manos. Me arrepiento de haber desperdiciado 2 años siendo separados por reglas que al final no importaron tanto. Pero tal vez necesitábamos esos 2 años. Para madurar, para estar seguros, para que cuando nos volviéramos a encontrar, fuera para siempre. Tiene razón, como siempre. Los años de separación no fueron tiempo perdido, sino una prueba que nuestro amor pasó brillantemente. Cuando nos reencontramos, sabíamos con certeza absoluta
que lo que sentíamos era real, duradero, digno de una vida entera. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Le pregunto. ¿Qué? Que empezó con literatura y nunca ha dejado de ser sobre literatura. Aún discutimos libros en el desayuno, aún nos leemos poemas el uno al otro, aún descubrimos juntos nuevos autores. Somos la pareja más nerd del mundo, dice riendo. Y me encanta. Me inclino hacia él para besarlo. Y es el mismo beso que nos dimos por primera vez en el Parque México hace 4 décadas y media, pero profundizado por años de intimidad compartida, de crisis superadas juntas, de alegrías multiplicadas por ser experimentadas por dos. Cuando era una joven profesora de 26 años, preocupada por mi carrera y aterrorizada por las implicaciones de enamorarme de mi estudiante, nunca hubiera imaginado que ese amor prohibido se convertiría en la fundación de una vida tan completa y satisfactoria. Pero aquí estamos, en 2023, dos académicos jubilados que se siguen mirando como si acabaran de descubrirse mutuamente, rodeados por el fruto de su amor en forma de hijos y nietos, en una casa llena de libros que hemos leído juntos y de memorias que hemos creado a lo largo de casi medio siglo. Era mi primer año como profesora cuando conocí a Emilio Santamaría. No sabía entonces que también era mi primer año de la vida real. El amor verdadero no conoce de calendarios ni de convenciones. Solo conoce de corazones que se reconocen y deciden crear juntos algo más hermoso de lo que podrían crear separados. Fragmento de Poemas para Carlota, por Emilio Santamaría, 1985. Era mi primer año como profesora en la universidad en 1975, hasta que uno de los alumnos se me declaró. Solo me reí de su audacia, pero no esperaba que